consecuencias. Escuchamos las palabras de Guedes. O Mercosul é um veículo para a gente abrir a economia. E se a Kirchner entrar e quiser fechar a gente sai do Mercosul, vamos embora, nós vamos abrir de qualquer jeito. Aí se ela quiser ficar aberta, beleza, bem-vinda, você senta aí, vamos embora, nós estamos indo para lá. É simples como isso, nós sabemos o que nós queremos fazer. E o Brasil é uma economia continental, nós temos que recuperar a nossa dinâmica de crescimento. Bueno, si Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner, llega y quiere cerrar la economía, dejaremos el Mercosur, decía Paulo Guedes, como veíamos en las imágenes. Estamos con Federico Merck, especialista en política internacional, especialmente en América Latina, director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. Muchísimas gracias, Federico, por estar aquí. Un gusto, Luciana. Esta advertencia de Paulo Guedes va en línea con la política internacional de relaciones exteriores de Bolsonaro. ¿La tenemos que tomar en serio o es una manera de marcar la cancha a futuro? Las dos cosas. Creo que va en línea con la política exterior, al menos de Paulo Guedes, que es el que hizo esta afirmación. Sí, sí. Que es el ministro de Economía, no es el canciller de Brasil. Exactamente. Pero todo lo que tiene que ver con la inserción económica internacional de Brasil pasa por Paulo Guedes, no por la Cancillería, por Itamaraty. Sí. Paulo Guedes fue nombrado como una especie de superministro para Bolsonaro. Entonces es como un primus inter pares. Todo lo que tenga que ver con comercio, con economía, va por el lado de él. Bien. Esto no significa que toda la élite o todo el gobierno de Bolsonaro esté de acuerdo con este tipo de afirmaciones, ¿no? Eso está por verse. Sí. Ahora, ¿por qué la figura de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Desconfían que quien maneje los hilos de la política y de la Argentina y de la economía sea el candidato Alberto Fernández? Yo creo que ahí pasa una cosa interesante, que es Bolsonaro tiene una mirada muy, si se quiere, muy básica de cómo funciona el mundo, bastante binaria, con una complejidad conceptual muy reducida y necesita amigos enemigos. Alberto Fernández él no lo conoce, no sabe bien quién es. Sí. Entonces a él le conviene polarizar con Cristina Kirchner, que sabe quién es, y a él le es fácil ubicarla en un lugar. Él no va a ponerse en sutilezas de pensar que Alberto Fernández tiene una visión del mundo, si se quiere, un poco más moderada o más pragmática que Cristina Kirchner, etcétera. Quién está detrás de uno y de otro. No se va a detener en eso. Le es más fácil, es un atajo cognitivo hablar de kirchnerismo, equiparar kirchnerismo, Cristina Kirchner, ¿no? Claro. Ahora, ¿Bolsonaro y Guedes están alineados? Porque Guedes ha sido muy enfático en relación a estas advertencias de que Brasil va a dejar el Mercosur en distintas ocasiones. Claro. Pero Bolsonaro, ¿lo hemos escuchado también en esa línea de afirmaciones? Yo no lo escuché así tan tajantemente como Paulo Guedes, pero acá esto es muy interesante tu pregunta porque los analistas de política exterior en Brasil hablan de tres bloques. A ver. En Brasil en este momento hay tres bloques. Está el bloque político-ideológico en el que está Bolsonaro, que lo llaman el bloque de los terraplanistas. Viste que Bolsonaro duda si la Tierra es redonda o es plana, ¿no? Estos terraplanistas son los ideológicos, ¿no? Son los nacionalistas ideológicos anti-China, anti-globalización, paradójicamente. Después está el bloque 2, que es el bloque de los militares, encabezado en su vicepresidente Mourão. Este bloque es más clásico, más tradicional, es el Brasil del desarrollismo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? No ha sido tan desprestigiado en términos de la sociedad después de la dictadura brasilera. Exactamente, y mucho más conciliador que Bolsonaro. Claro. Y después está el tercer bloque, que es el bloque de los liberales, encabezado por Paulo Guedes. Entonces, que lo diga Guedes no significa que el bloque 2 y el bloque 1 quieran lo mismo. Pero ¿quién tiene más poder a la hora de definir las cuestiones económicas? ¿Guedes o Bolsonaro o el bloque 2? Hay vetos. Yo creo que ahí, si hay dos bloques a favor, estamos en problemas, ¿no? Cuando uno mira lo que pasó en política exterior en Brasil, sucedió lo siguiente. Bolsonaro dijo, voy a abrir la embajada de Brasil en Jerusalén. ¿Te acordás? Trasladarla a Jerusalén. Ese fue el bloque 1, que lo hizo por motivos ideológicos, el apoyo de los evangelistas, etcétera. El bloque ideológicos religiosos también. Religiosos.
El bloque 2 de los militares dijo, si hacemos eso vamos a tener problemas de seguridad, vamos a entrar en una dinámica geopolítica que no es el problema de Brasil. Y el bloque 3 dijo, esto altera nuestro comercio con los países árabes que dijeron nos van a sancionar. Otro caso, China. Bolsonaro, viste que en campaña era bastante anti-chino y prometía tomar distancia de China. Pero las inversiones chinas en Brasil son muy contundentes. Exacto. El bloque 2 de Mourão dijo, hay que llevarse bien con China. Tenemos muchos temas de defensa y seguridad con China. Y el bloque 3 dijo, China es nuestro principal socio comercial. ¿Por qué lo vas a irritar? Entonces fue 2 contra 1. Yo tiendo a pensar que el 2 contra 1, el 2 puede imponerse. Ahora, puede ser también un juego de policía bueno y policía malo. Quiero decir, Guedes presiona y le marca la cancha a un futuro gobierno. Él imagina que puede ser el de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y eso es una advertencia que la Argentina tiene que tomar nota porque, bueno, hay una sociedad comercial clave. Sí, yo creo que tiene que tomar nota la Argentina porque, o sea, primero, punto 1, hay que tomarlo en serio a Guedes. Punto 2, Guedes tiene que tener una coalición para salirse del Mercosur, él solo no va a poder. Necesita o del bloque 1 político nacionalista o del bloque 2 de los militares. ¿Con cuál podría alinearse? A los militares no los veo saliendo del Mercosur. Para los militares el Mercosur es clave porque tiene que ver con la construcción de un bloque regional que estabilizó la relación entre Argentina y Brasil y eliminó los problemas geopolíticos entre Argentina y Brasil. ¿Cuáles eran esos problemas geopolíticos antes del Mercosur? Los problemas geopolíticos era quién primaba en América del Sur, quién tenía más influencia en América del Sur. ¿Influencia comercial o político-ideológica? Político-ideológica principalmente. Y también pasaba por el uso de los recursos hídricos que vienen de Brasil y llegan a la Argentina. Esto fue los problemas de las represas que se tuvieron que negociar en los años 70, fines de los 70. ¿no? El Mercosur reordena ese panorama. El Mercosur reordena y significa básicamente paz entre Argentina y Brasil. Entonces los militares, tanto del lado argentino como del lado brasilero, ¿no? En la memoria de los militares el Mercosur para ellos es paz. Es paz, no es necesariamente integración comercial. Es eliminar asperezas geopolíticas. ¿no? Entonces no veo a los militares muy abanderados de la idea de salirse del Mercosur. ¿Y cómo ves a Bolsonaro que, bueno, que junto con Mauricio Macri empujó también el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea? Bueno, ese es un punto importante porque en este momento tiendo a pensar que el acuerdo es mucho más importante para Brasil que para la Argentina. ¿El acuerdo con la Unión Europea? El acuerdo con la Unión Europea. Brasil no está como en nuestra situación, está un poquito mejor, pero está al borde de una recesión. ¿Cómo son los indicadores macroeconómicos Hace brasileños? 6 años que no crece Brasil, que no logra despegar. El año pasado parecía que iba a empezar a despegarse, sin embargo no logra. ¿Y en qué niveles de crecimiento está estancado? No, está en cero, prácticamente está en cero de crecimiento. Y en la cabeza de Paulo Guedes, la salida pasa por abrir el comercio, abrir Brasil al mundo. Guedes está como obsesionado con Chile, con el modelo chileno de apertura. Y para él esa política de inserción, de apertura unilateral de Chile fue muy exitosa y él cree que Brasil debería emular ese modelo, ¿no? Tiene un obstáculo en el medio que es Mercosur. Claro, digo, si Brasil, que es ese gigante de producción y económico y comercial y mercado interno poderosísimo, se cortara solo y se separara del Mercosur, de hecho, como vos decís, que Chile funciona muy bien sin integrar el Mercosur, ¿por qué quedarse? Más allá de la posibilidad de que el futuro gobierno, si es del Frente de Todos, cierre los mercados de Argentina. Yo creo que hasta ahora Brasil apuesta al Mercosur, primero porque Argentina sigue siendo un destino importante no sé si muy importante, cada vez menos, pero sigue estando ahí en el comercio de Brasil, ¿sí? Además de las cuestiones geopolíticas. Y además de que negociás como bloque frente a la Unión Europea. Entonces la apuesta de Guedes es que el Mercosur termine firmando el acuerdo con la Unión Europea. Ahora, él dice, si Argentina se cierra, nosotros nos salimos, porque para nosotros el acuerdo con la Unión Europea es clave, pero el problema que tiene Brasil con la Unión Europea no es la Argentina, sino es la política ambiental del bloque 1, de Bolsonaro. De Bolsonaro, el tema del Amazonas, exacto. la deforestación. Exacto. Hoy Bruselas
el principal obstáculo que ve Claro. es en el incumplimiento de los compromisos de Bolsonaro. Claro, eso fue lo que estuvo por frenar también el acuerdo. Estuvo por frenar. Macri, creo que en Japón, tuvo una conversación con Bolsonaro donde le dijo, bueno, Claro. atenete al Claro. compromiso de París. Sobre ¿Qué todo es? por Francia, ¿no? Que Macron Exactamente. insistía por presión también de su sector de Francia agropecuario. lidera eso, pero digamos, Europa tiene una coalición verde muy fuerte en Francia, Sí, en sí, Alemania, en Holanda, en muchos países, ¿no? Ahora, Federico, ¿cómo es esa relación comercial entre Argentina y Brasil? ¿Qué impacto tendría para Argentina que Brasil se cortara solo y no perteneciera al Mercosur? ¿Qué beneficios obtiene hoy Argentina de esa No alianza? tiene ningún beneficio Argentina haciendo eso. ¿Haciendo Es qué puro- cosa? Que Brasil se Claro, vaya. por eso, hoy en día es que... puro sí, costo para sí. la Argentina que Brasil se vaya. Y también es costo para la Argentina si Brasil no se va del Mercosur y la Argentina no firma el acuerdo con la Unión Europea, pero sí lo firma Brasil. Podría suceder eso. Puede Que suceder. no se firme como bloque y cada país se juegue Hasta hoy el solo. acuerdo no se va a firmar como bloque. Cada uno va a firmar un acuerdo con la Unión Europea. Lo que pasa es que se negoció en conjunto. Ah, pero es una aclaración importante. Las eso. reglas son para todos Claro, las mismas. claro. Pero la firma Claro, no es 1 más 1, es Sí, 1 sí. más 4. claro. Entonces puede pasar que Paraguay, Uruguay y Brasil firmen el acuerdo Sí, sí. y que Argentina, por motivos que tienen que ver con política doméstica, decida claro. no firmar. Claro, porque el candidato Alberto Fernández es crítico, por lo menos, del acuerdo en primera instancia, ¿no? Yo entiendo que ha sido crítico, me parece que al principio fue más crítico, me parece que ahora bajó un poco el tono, dijo hay que mirarlo, hay que revisarlo y principalmente hay que discutirlo, ¿no? Hay que ver qué es lo que está en juego. Supongamos que después de esa conversación Sí. que tiene el país consigo mismo, decide no vamos a firmar. Y supongamos que Uruguay, Paraguay y Brasil firman el Avanzan. acuerdo. Yo creo que eso coloca a la Argentina en una situación muy difícil, porque no solamente nos quedamos sin el mercado europeo, sino que también tenemos que competir con los europeos para llegar al Claro. mercado de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. Pero si Brasil, Uruguay y Paraguay firmaran por su parte el acuerdo con la Unión Europea y Argentina no, ¿eso quiere decir que se rompe el Mercosur? No necesariamente. No Y por eso, y los necesariamente. acuerdos que hay preexistentes del Sí, Mercosur el con cada uno de los Mercosur países podría no existir. compensan esa relación de los países con la Unión Europea. Exactamente, Argentina podría quedar fuera del armado con la Unión Europea, pero en principio no veo por qué tendría que romperse, ¿no? Claro. Obviamente, digo romperse en términos de papeles, Sí, ¿no? sí. En la práctica estaría muy dañado. Claro. Muy dañado, porque nosotros perderíamos una ventaja que hoy tenemos en relación a Europa con Brasil, Paraguay y Uruguay, Claro. que es aranceles cero o cerca de cero. Sí, ¿no? sí. Esa sería la principal consecuencia. Si se rompe el Mercosur, esas barreras arancelarias se repondrían de alguna manera entre los países. Así era antes del Mercosur. Sí, si Brasil, a ver, olvidémonos de la Unión Europea, Sí. ¿no? Si Brasil dice, supongamos que gana Alberto Fernández y Cristina Kirchner y se cierran, no sé de Sí, qué modo sí. se cerrarían, que a Paulo Guedes no le guste y digan nos vamos del Mercosur, Brasil queda afuera del Mercosur, pierde los aranceles cero, pierde el libre comercio con Argentina, con Uruguay y con Paraguay. No veo que esto le sea beneficioso a Brasil. Claro. No lo veo. A Brasil. ¿En aras de qué? Claro. ¿Me voy para qué? ¿Cuál sería tu salida, tu plan B? Yo no veo un plan B. Ahora, Federico, el Mercosur, ¿cuál es esa historia y cómo se comportó el kirchnerismo, tanto en la gestión de Néstor Kirchner como en los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner en relación a esa alianza? A la alianza con Brasil. Con el Mercosur, digamos, con el al Mercosur. Y el Mercosur le costó crecer, le costó crecer mucho. ¿Cuánto llegó? ¿Cuándo empiezan las negociaciones para el Mercosur? Entre Alfonsín y Sarney. Ajá. En los mandatos de Alfonsín Sí. y Sarney comienzan los primeros acuerdos de complementación económica. Sí. Ahora, el Tratado de Asunción es año 91, Menem, Collor de Mello, que hubo sintonía ideológica que facilitó Claro. ese acuerdo. Claro, apertura de mercados. Exacto, ¿no? 91 se firma Asunción, 95 empieza a funcionar Sí. el Mercosur. Los primeros años del Mercosur fueron muy buenos en términos de crecimiento del comercio intrabloque. Los últimos 10 años del Mercosur no fueron buenos. Los últimos 10 años, desde los últimos 10 hasta ahora, digamos. Contando, sí, del 10 para acá, para Sí. ponerle alguna fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque, por un lado, hubo una sintonía ideológica Sí.
entre el PT y el kirchnerismo. Claro. Pero esa sintonía ideológica implicaba una mirada no aperturista del comercio. Ajá. Implicaba una mirada más política, más de sustitución de importaciones, y empezaron a hablar de un Mercosur soberano. ¿Qué quiere decir eso? No ¿O qué sé quería qué decir significa entonces? un Mercosur soberano, yo no lo sé. Sí. Pero el sentido que le querían dar era un Mercosur más político. Claro, más y ideologizado, este Día de la Patria Grande. Va por ahí, pero era un Mercosur en donde el Estado recuperara un rol que supuestamente había perdido. Y no el mercado, no tanto el Y mercado. no al mercado. Y se empezó a hablar de un eufemismo que era comercio administrado. Comercio administrado es, yo te compro a tanto, vos me vendés a tanto, te Claro. dejo pasar esto. Más regulado de alguna Más manera. regulado. El mes que viene no te lo voy a dejar pasar, te retengo 5 días estos productos porque entraron muchos. Claro. Vos me retenés otra cosa porque entraron muchos. Sí. Entonces era una búsqueda de equilibrios de manera permanente, un regateo casi a diario, Sí, con sí. Brasil principalmente, ¿no? Sí. Cuando termina la experiencia del PT en Brasil y la experiencia kirchnerista en la Argentina, tanto Macri como Bolsonaro intentaron relanzar el Mercosur o recuperar el viejo Mercosur, si Sí. se quiere, más neoliberal, más aperturista, y encontraron en la negociación con la Unión Europea la forma de revitalizar ese Mercosur. Y en estos 3 años y pico de gestión, casi 4 años de gestión de Cambiemos, y la coincidencia, la superposición con la gestión de Bolsonaro en términos de balanza comercial, ¿rindió? La balanza comercial no sé cuánto se habrá alterado, yo ahora no tengo ese dato. Lo que sí te puedo decir es que Argentina depende menos, perdón, Brasil depende menos de la Argentina que Argentina de Brasil. Para nosotros es más importante Brasil que lo que nosotros somos para Brasil. En los dos casos lo que hubo fue una reprimarización de las economías traccionado por el crecimiento de China como Claro. principal comprador. Claro. Y hubo una especialización del comercio, el comercio de manufacturas poco competitivo circuló en la región, el comercio de agrícola, alimentos, etcétera, circuló hacia afuera porque Claro. es más competitivo. Claro. En ese sentido somos muy parecidos argentinos y brasileños, ¿no? Ahora, con este balance de un Mercosur que durante 10 años o durante la gestión kirchnerista, cuando coincidió con la gestión de Lula, estuvo muy intervenido por lógicas más estatales y más reguladoras, y pocos años de un Mercosur más de libre mercado. ¿Es tan Que clave? tampoco se A ver, movió mucho. Claro, por eso digo, ¿es tan clave, es tan No. grave o es una Hubo- señal política lo Hubo de advertir? señales políticas, hubo intentos para facilitar el comercio, agilizar los trámites en la aduana, Claro. agilizar cosas, pero de sustancia no se alteró mucho. En Por eso digo, parte, lo de Guedes es más una advertencia ideológica que efectivamente comercial. yo creo que sí, están las dos cosas. Me parece que Guedes él es un Chicago boy, él se forma en Chicago y su modelo es el Chile de Pinochet, que decide abrir Chile al mundo, ¿no? Claro. Entonces su punto de referencia está muy alto. Claro. Incluso está muy alto para el propio Brasil, Sí, sí. que según estándares internacionales Brasil incluso es más proteccionista Claro. que la Argentina. Claro. Entonces su primera preocupación tiene que ser abrir Brasil. Y en ese contexto él visualiza que la negociación con la Unión Europea era la excusa ideal para forzar el modelo productivo brasilero y abrirlo Claro. al menos a Europa. Pero fíjate vos que acto seguido empiezan a hablar de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ahora, a Trump no le dice Guedes, si vos te cerrás, Claro. yo no firmo nada, ¿no? Eso no lo dice. ¿Y por qué se lo dice Argentina entonces? ¿Para? Yo creo que es para... Por intención ideológica. Sí, Seguir es siendo un bloque señalizar, de alguna manera. es amenazar, Claro. es dar a entender que en un eventual triunfo de los Fernández la relación se va a tensionar mucho. Claro, va a haber ruido. Y yo creo que sí, y yo creo que sí, porque además la lectura que ellos van a hacer del nuevo gobierno es una vuelta al pasado. Y yo no creo que haya una vuelta al pasado, Claro. creo que nadie crea que hay Sí, una sí, vuelta sí, al sí, pasado. hay matices, sí, sí. En Ya donde instalados, claro. el contexto doméstico es otro y el contexto internacional es otro, ¿no? Eso va a forzar al nuevo gobierno a adoptar una actitud
creo yo, bastante más pragmática en su mirada de la inserción internacional. Bueno, estaremos atentos a ver cómo se desarrollan estas relaciones interesantes y también, bueno, dilemáticas en el contexto comercial de la región. Muchísimas gracias, Federico Merque, por estas precisiones. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida seguimos pensando la Argentina urgente de estas horas.